Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. El eco de la memoria. El sol de Castilla caía a plomo sobre los campos yermos que se extendían más allá de las murallas de Ávila. Una tierra dura que forjaba hombres y mujeres de piel curtida y alma resiliente. En el arrabal de San Segundo, donde el olor a cuero y estiércol se mezclaba con el del guiso pobre que hervía en las cocinas, vivía la familia de Alonso. Su casa, como las demás, era una humilde construcción de adobe y madera, con un único vano que hacía las veces de puerta y ventana, y un techo de paja que en invierno dejaba colar el frío y en verano el calor sofocante. Corría el año de nuestro Señor de 1489, un tiempo de cambios y convulsiones, de fe y de miedo, un tiempo en que los reyes católicos, Fernando e Isabel, gobernaban con mano de hierro y crucifijo en ristre, buscando la unidad de sus reinos a cualquier precio. Alonso era un hombre de 40 años, aunque las fatigas del campo y las preocupaciones le habían añadido al menos 10 más a su rostro. Era jornalero, uno de tantos que al alba partían hacia las tierras de los señores a cambio de unas pocas monedas que apenas alcanzaban para malvivir. Su mujer, Isabel, era una mujer de sol a sol, de manos agrietadas por el agua fría del arroyo y la lejía. Tenía 35 años, y había parido 6 hijos, de los cuales solo 3 habían sobrevivido a las fiebres y a la escasez. Mateo, el mayor, de 16 años, un muchacho espigado y silencioso que había heredado la fortaleza de su padre y la mirada melancólica de su madre, Catalina, de 14, una joven de belleza agreste y espíritu indómito, y el pequeño Juan, de 8 años, un niño vivaracho y curioso que aún no comprendía la dureza del mundo que le había tocado en suerte. La vida de la familia transcurría al ritmo de las estaciones y de las festividades religiosas. Los días de Alonso comenzaban antes de que el sol despuntara en el horizonte. Se ceñía los calzones de lienzo, se calzaba las abarcas de cuero y, con un trozo de pan duro y un trago de vino aguado en el estómago, se unía a la cuadrilla de jornaleros que aguardaba en la plaza del mercado a que el capataz del señor de turno los contratara para la jornada. El trabajo era extenuante, bajo un sol inmisericorde en verano y un frío que helaba los huesos en invierno. La espalda de Alonso era un mapa de dolores antiguos, y sus manos, un amasijo de callos y cicatrices. Mientras Alonso se dejaba la piel en el campo, Isabel se afanaba en las tareas del hogar. Iba al arroyo a por agua, lavaba la ropa, remendaba los harapos que vestían, preparaba la única comida caliente del día, un potaje de legumbres y hortalizas que rara vez veía la carne, y cuidaba del pequeño Juan. Además, para arañar unas monedas extra, trabajaba como lavandera para las familias más pudientes de la ciudad, esas que vivían intramuros, en casas de piedra con patios llenos de flores y criados que iban y venían. Mateo, el primogénito, ya no era un niño. Desde los 12 años acompañaba a su padre en las faenas del campo. Era un muchacho callado, pero observador. Veía la injusticia en los ojos del capataz, la resignación en los de su padre, y en su interior crecía una semilla de rebeldía que no sabía cómo expresar. A veces, en las noches de verano, cuando la familia se sentaba al fresco a la puerta de la casa, escuchaba las historias que contaban los viejos, historias de revueltas campesinas, de irmandiños que se habían levantado contra los señores en Galicia, y soñaba con un mundo en el que los hombres no fueran esclavos de la tierra que trabajaban. Catalina, por su parte, ayudaba a su madre en las tareas domésticas, pero su espíritu no estaba hecho para la resignación. Era una muchacha de carácter fuerte y lengua afilada. No soportaba la altanería de las señoras para las que su madre lavaba la ropa, ni la mirada lasciva de los soldados que patrullaban las calles. Soñaba con una vida distinta, lejos de la miseria y la sumisión. A escondidas, había aprendido a leer y a escribir unas pocas letras gracias a un viejo fraile franciscano que de vez en cuando pasaba por el arrabal, y en los libros prohibidos que el fraile le prestaba, descubrió historias de mujeres valientes, de reinas y de santas que habían desafiado las convenciones de su tiempo. La vida de la familia, ya de por sí precaria, se vio sacudida por la llegada de un nuevo personaje al arrabal. Se trataba de un hombre llamado Samuel, un converso, un judío que había abrazado la fe cristiana para escapar de la persecución. Samuel era un hombre culto y afable, y pronto se ganó la simpatía de sus vecinos, a pesar de los recelos que algunos sentían hacia los de su condición. Alonso, al principio, se mostró distante, pero poco a poco fue cediendo ante la amabilidad de Samuel,
que a menudo compartía con ellos sus escasos alimentos y sus muchos conocimientos. Samuel les habló de un mundo más allá de los campos de Castilla, de ciudades lejanas donde florecían el comercio y las artes, de nuevas ideas que desafiaban el orden establecido. Les habló también del miedo, del terror que infundía la Santa Inquisición, ese tribunal creado por los reyes para velar por la pureza de la fe y que se había convertido en un instrumento de represión y de control social. Les contó historias de conversos que, a pesar de haber sido bautizados, seguían practicando en secreto sus antiguos ritos, y que vivían en un estado de angustia permanente, temerosos de la denuncia de un vecino, de la visita de los familiares del Santo Oficio. Las palabras de Samuel calaron hondo en la familia de Alonso. Mateo escuchaba con atención, y en las historias de los conversos perseguidos veía un reflejo de su propia opresión. Catalina, por su parte, sentía una mezcla de fascinación y de temor. Le atraía la cultura y el saber de Samuel, pero le aterrorizaba la idea de la Inquisición, de las torturas y de las hogueras que, según se decía, esperaban a los herejes. Un día, la tragedia se cernió sobre el arrabal. Un niño de una familia vecina apareció muerto en extrañas circunstancias. El rumor, como una serpiente venenosa, no tardó en extenderse, había sido un crimen ritual, obra de los judíos. La histeria se apoderó de la gente, azuzada por los sermones incendiarios de un fraile dominico que había llegado a la ciudad para predicar la Cuaresma. Todas las miradas se volvieron hacia Samuel, el converso, el único judío conocido del arrabal. Alonso intentó defender a su amigo, pero su voz se perdió en el clamor de la multitud enfurecida. Una turba, enardecida por el vino y el fanatismo, asaltó la casa de Samuel, la saqueó y le prendió fuego. Samuel logró escapar por los pelos, gracias a la ayuda de Mateo, que lo escondió en un pajar abandonado en las afueras del arrabal. El suceso dejó una profunda huella en la familia. Alonso se sintió impotente y avergonzado por no haber podido hacer más por su amigo. Isabel, atemorizada, se aferró aún más a su fe, y pasaba horas rezando en la pequeña iglesia del arrabal, implorando a la Virgen que los protegiera de todo mal. Catalina, en cambio, sintió una rabia sorda contra la injusticia y la barbarie. Ya no quería soñar con una vida mejor, quería luchar por ella. Mateo, por su parte, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Ayudó a Samuel a huir de Ávila, y en la despedida, le prometió que nunca olvidaría sus enseñanzas, que lucharía por un mundo más justo, un mundo en el que los hombres no fueran perseguidos por sus creencias o por su origen. Los meses siguientes fueron difíciles para la familia. La sombra de la sospecha se cernió sobre ellos por haber defendido a un judío. Algunos vecinos les retiraron la palabra, y el capataz del señor para el que trabajaba Alonso lo miraba con desconfianza. La escasez se hizo aún más acuciante, y el hambre se convirtió en un compañero inseparable. Mientras tanto, en el sur, la guerra contra el reino nazarí de Granada llegaba a su fin. Las noticias de las victorias de los ejércitos cristianos llegaban a Ávila envueltas en un halo de gloria y de fanatismo religioso. Se hablaba de la inminente caída de Granada, del fin de la Reconquista, de la unidad de España bajo la cruz de Cristo. La gente celebraba las victorias con misas y procesiones, pero Alonso y su familia no compartían el júbilo general. Para ellos, la guerra significaba más impuestos, más levas de soldados, más sufrimiento para los de abajo. Un día, un pregonero real anunció en la plaza del mercado un edicto de los reyes católicos. Todos los judíos que no se convirtieran al cristianismo debían abandonar los reinos de Castilla y de Aragón en el plazo de 4 meses. La noticia cayó como una losa sobre los que aún recordaban a Samuel. Era la confirmación de que la intolerancia y el fanatismo se habían convertido en ley. Catalina, que había seguido cultivando su amistad con el viejo fraile franciscano, vio en el edicto una señal. El fraile le habló de un convento de monjas en Salamanca, un lugar donde podría dedicarse al estudio y a la oración, lejos de la miseria y de la violencia del mundo. La idea, al principio, le pareció descabellada. Ella no tenía vocación religiosa, pero la vida en el convento le ofrecía una oportunidad única de escapar a su destino. Después de mucho meditarlo, y con el corazón encogido, se lo comunicó a sus padres. La noticia fue un duro golpe para Alonso e Isabel. Perder a su única hija era un sacrificio inmenso, pero comprendieron que no podían negarle la oportunidad de una vida mejor. Con lágrimas en los ojos, le dieron su bendición y la vieron partir hacia Salamanca, con un atillo de ropa y un libro que le había regalado el fraile.
La marcha de Catalina dejó un vacío inmenso en la casa. El pequeño Juan, que la adoraba, se volvió más introvertido y melancólico. Isabel envejeció de golpe, y en su rostro se instaló una expresión de tristeza permanente. Alonso, por su parte, se refugió en el trabajo, en el esfuerzo físico que le ayudaba a no pensar. Unos meses después, llegó la noticia que todos esperaban: Granada había caído. La guerra había terminado. Los reyes católicos habían culminado la obra de la Reconquista. En Ávila, como en toda Castilla, hubo grandes celebraciones. Las campanas de las iglesias repicaron durante días, y se organizaron procesiones y festejos populares. Pero en la humilde casa de Alonso no había nada que celebrar. La victoria de los reyes no había traído el pan a su mesa ni había aliviado sus penas. La vida siguió su curso, monótona y gris. Mateo, que ya era un hombre, se había convertido en el cabeza de familia. Trabajaba de sol a sol, como su padre, pero en su corazón ardía la llama de la rebeldía que le había prendido Samuel. Se unió a un grupo de jornaleros que se reunían en secreto para hablar de sus problemas, para compartir sus anhelos de justicia. Eran palabras peligrosas en aquellos tiempos de delación y de sospecha, pero Mateo no tenía miedo. Había aprendido que el silencio y la resignación no eran una opción. Una tarde, mientras regresaba del campo, Mateo se encontró con un grupo de soldados que estaban reclutando hombres para las galeras del rey. Necesitaban remeros para las naves que iban a patrullar las costas del Mediterráneo, ahora que la guerra con los moros había terminado. A Mateo le ofrecieron una buena paga y la promesa de aventuras. La idea de abandonar aquella tierra ingrata, de ver mundo, de escapar a su destino de siervo, le tentó. Se despidió de sus padres con la promesa de volver pronto, y se unió a la tropa. La partida de Mateo fue el golpe de gracia para Alonso e Isabel. Se quedaron solos con el pequeño Juan, en una casa vacía y silenciosa. Alonso, vencido por el peso de los años y de las desgracias, cayó enfermo. Una fiebre maligna se apoderó de su cuerpo, y en pocos días, se lo llevó de este mundo. Isabel, viuda y desamparada, tuvo que vender la casa y ponerse a servir en una posada de la ciudad. El pequeño Juan, huérfano y sin futuro, ingresó en un hospicio regentado por unos frailes. Los años pasaron. Los reyes católicos consolidaron su poder, financiaron el viaje de un navegante genovés que descubrió un nuevo mundo más allá del océano, y establecieron las bases de un imperio. Pero en la memoria de los hombres y mujeres humildes de Castilla, en el eco de sus vidas anónimas, quedó el recuerdo de un tiempo de cambios y de convulsiones, un tiempo de fe y de miedo, un tiempo en el que la historia, como un vendaval, arrasó con sus sueños y sus esperanzas, dejando tras de sí un rastro de dolor y de olvido. Catalina, desde su convento en Salamanca, se convirtió en una mujer sabia y respetada. Dedicó su vida al estudio y a la oración, y en sus escritos, que se conservan en la biblioteca del convento, se puede leer entre líneas la historia de su familia, la historia de un tiempo que la historia oficial ha olvidado. De Mateo nunca más se supo. Quizás murió en el mar, remando en una galera del rey, o quizás encontró en alguna tierra lejana la libertad que tanto anhelaba. Juan, el pequeño Juan, creció en el hospicio y se hizo fraile. Dedicó su vida a ayudar a los pobres y a los desamparados, a los que, como él, habían sido víctimas de la injusticia y de la indiferencia del mundo. Y a veces, en las noches de soledad, recordaba la casa de adobe y paja del arrabal de San Segundo, el rostro cansado de su padre, las manos agrietadas de su madre, la sonrisa rebelde de su hermana y la mirada soñadora de su hermano. Y en su memoria, como un eco lejano, resonaban las palabras de Samuel, el converso, que le había hablado de un mundo en el que todos los hombres serían hermanos. Y entonces, rezaba. Rezaba por el alma de los suyos, por el descanso de los olvidados, por el eco de la memoria que, a pesar de todo, se negaba a morir. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.